habíamos quedado en, creo que hemos quedado en la media geométrica, ¿no? Si no me equivoco, estuvimos haciendo Geométrica. Nos quedaba hacer propiedades de la media aritmética, ¿no? De la media aritmética, también de la media geométrica. Es ahí donde quedamos, ¿no, jóvenes? Sí. Ya, entonces vamos a poner propiedades de la media geométrica. ¿Listo? Colocamos entonces propiedades de la media geométrica. 1. No va a compartir ¿Cómo? su pantalla. ¿La pantalla? ¿Dónde está? Sí. Ah. Ya, propiedades de la media geométrica. 1. La media geométrica está basada en todas las observaciones, coma, por lo que está afectado por todos los valores de la variable. Por lo que está afectado por todos los valores de la variable. Punto seguido. Sin embargo, coma, da menos peso, a los valores extremadamente grandes. Da menos peso a los valores extremadamente grandes que el que le da la media aritmética. ¿Qué quiere decir con esto? En la media aritmética, si teníamos valores altos, con seguridad esto afectaba demasiado a la media aritmética, ¿no? En este caso dice, al tener valores altos, no afecta mucho, ¿no? No afecta mucho a los valores de la media geométrica. 2. La media geométrica es la medida que se debe utilizar. La media geométrica es la medida que se debe utilizar cuando lo que se va a promediar son tasas de cambio o proporciones. Cuando lo que se va a promediar son tasas de cambio o proporciones. Entonces, media geométrica es óptimo, vamos a decir, cuando tenemos proporciones y tasas
de interés que nosotros podamos calcular, ¿no? Tasas de cambio. 3. Se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. Se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. 4. La media geométrica no puede determinarse. La media geométrica no puede determinarse cuando hay valores negativos entre los datos. La media geométrica no puede determinarse cuando hay valores negativos entre los datos. Y 5. ¿Por qué no sería eso? Porque tenemos raíz cuadrada, raíz enésima, ¿no? Si hay un valor negativo y esa raíz enésima es de índice par, entonces no existe, ¿no? El valor es real para esa media aritmética, ¿no? 5. La media aritmética presenta el inconveniente de que si uno de los valores de la variable, la media aritmética presenta el inconveniente de que si uno de los valores de la variable es igual a 0, la media aritmética presenta el inconveniente de que si uno de los valores de la variable es igual a 0, la media resulta igualmente 0. Porque son productos de sus variables, ¿no? Entonces, si uno de ellos es 0, entonces todo es 0 también. Bueno, esas son entonces sus principales propiedades de la media geométrica. Vamos a definir otro tipo de promedio que viene a ser, por ejemplo, la media armónica, ¿no? Que lo habíamos visto ya, lo habíamos enunciado anteriormente, ¿no? Media armónica. También a la media armónica la vamos a denotar y lo vamos a definir también de la siguiente manera. Sean, vamos a decir, x1, x2, x sub k, valores de la variable x asociadas a las frecuencias absolutas, asociadas a sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente. Entonces dice la media armónica, la vamos a denotar como la media armónica de esta manera, ¿ya? Que va a ser dado, dice, o solamente también una h, de esta manera lo vamos a denotar. Esto va a ser igual, dice, al valor de el número de observaciones que existe, ¿no? Todo
sobre sus frecuencias absolutas, sobre el cociente de sus frecuencias absolutas y sus variables. X sub 1 más, vamos a decir, F sub 2, X sub 2, más F sub K, X sub K. Que también en forma de sumatoria, bien podemos colocarlo como si fuera al valor de n, y viene a ser el número de observaciones sobre la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de los f sub is, x sub is, ¿no? Desde los f sub is, x sub is. Y donde n siempre tenemos que n viene a ser la sumatoria de todas las frecuencias absolutas desde 1 hasta acá, ¿no? De todos los f sub is. Punto aparte, ¿listo? Esta media, coma, como la media geométrica, esta media, coma, como la media geométrica, coma, solo es aplicable a ciertos tipos de problemas. Solo es aplicable a ciertos tipos de problemas. Sus propiedades son, vamos a colocar también propiedades. Uno, dice, la media armónica se basa, en todas las observaciones, coma, por lo que está afectado por todos los valores de la variable. Por lo que está afectado por todos los valores de la variable. Punto seguido. Da a los valores extremos, da a los valores extremadamente grandes un peso menor que el que les da la media geométrica. Coma. Mientras que a los valores pequeños, les da un peso mucho mayor que el que les da la media aritmética. Como la media geométrica.
Entonces, es relevante decir de que los pesos referentes a los valores extremadamente grandes le da, dice la media armónica, un peso menor, ¿no? También con relación a los valores pequeños, también se les da un peso mayor, dice, ¿no? De tal manera que estaría encima de una media aritmética y una media geométrica. 2. La segunda propiedad nos dice la media armónica es indeterminado. La media armónica es indeterminado si alguno de los valores de la variable es 0. Si alguno de los valores de la variable es 0. Pues es lógico, ¿no? Si las variables fuera igual uno de ellos 0, aquí existe una indeterminación, ¿no? La fracción que está dado por su frecuencia absoluta sobre la variable, ¿no? Existiría una indeterminación en ese caso. La media armónica es indeterminado si alguno de los valores de la variable es 0. 3. La media armónica se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. La media armónica se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. Y 4. La media armónica dice que es la media armónica dice que es menor a la media geométrica, ¿no? A la media geométrica, que lo hemos denotado también de esta manera, y menor también que la media aritmética. Coma, siempre que se trate de la misma serie y cuando los términos no son iguales. Punto aparte. Observación, vamos a poner una observación referente a la media armónica. La media armónica es particularmente recomendable. La media armónica es particularmente recomendable para series de valores que son inversamente proporcionales. Para series de valores que son inversamente proporcionales.
coma, como por ejemplo, coma, para calcular la velocidad media coma, costo medio de bienes comprados, con una cantidad fija. Costo medio de bienes comprados con una cantidad fija. Entonces, como ustedes calcularían el siguiente ejemplo, haciendo uso, y diremos cuál vendría a ser la solución para este problema. A ver, voy a dictar un problema que dice un automóvil recorre los primeros 10 kilómetros a razón de 30 kilómetros por hora. Coma. Y los 10 kilómetros siguientes a razón de 60 kilómetros por hora. Coma. Determinar la velocidad media durante todo el trayecto. A ver, calculen, jóvenes. Me piden hallar la velocidad media del trayecto total, que viene a ser 20 kilómetros, donde los primeros 10 dice que la movilidad ha ido a una velocidad de 30 kilómetros y los otros 10 ha ido a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Cuál viene a ser su velocidad media?
Amaya sería. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cuánto creció la velocidad media? ¿Cómo es? ¿Se puede calcular o no? Un medio, ingeniero. ¿Cómo? Un medio. Un medio. ¿No? No. A ver, piensen un poco. Estamos diciendo de que hagan de cuenta que ustedes están manejando una movilidad y van, dice, los primeros 10 kilómetros a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Los otros siguientes 10 kilómetros van a 60. ¿Cuál viene a ser su velocidad media que han empleado en el total del trayecto, en 20 kilómetros? Es lo que le estoy pidiendo. Si analizamos por partes, ¿qué es, vamos a decir, la velocidad media? ¿Qué es igual velocidad de cualquier automóvil? Es, ¿a qué es igual? A la distancia recorrida sobre
el tiempo demorado, ¿no? Distancia sobre tiempo, velocidad. Entonces, para poder hallar la velocidad media, ¿qué debemos hacer? Nada, jóvenes, ya. Entonces planteamos el problema de distintas formas y hacemos lo siguiente. Dice, me piden calcular la media de una movilidad que parte, dice, los primeros 10 kilómetros, dice, tiene a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y los otros 10, dice, también 10 kilómetros, recorre a 60 kilómetros por hora. Sabemos muy bien que la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y, por tanto, la velocidad media será, la velocidad media vendrá a ser, dice, igual a ¿quién? A la distancia recorrida sobre el tiempo total recorrido. El tiempo total, ¿no? Entonces, ¿cuánto o qué tiempo demora en recorrer los primeros 10 kilómetros yendo a 30 kilómetros por hora? A ver, si voy 10 kilómetros por hora, dice, ¿cuál vendría a ser el tiempo requerido? El tiempo, entonces, va a ser igual, dice, a la distancia sobre la velocidad, ¿no? Por tanto, esto será igual a 10 sobre 30, que va a ser igual a un tercio, ¿no? Un tercio de una hora. ¿Sí? Y aquí, para poder recorrer el tiempo en este espacio, también será, dice, igual a ¿quién? A 10 kilómetros sobre 60, ¿no? Y esto también será, dice, a un sexto de una hora. ¿Sí? Por tanto, el tiempo total que estoy queriendo determinar en el trayecto total va a ser a un tercio más un sexto, que viene a ser igual a 3 más 1, 4 sextos. ¿Sí? 4 sextos, ¿es eso? ¿Está bien? ¿O estamos mal?
¿Cuál vendría a ser entonces? Un medio. 4/6 es 2/3, ¿no? Ya 2/3. Entonces, a ver, siendo 2/3 el tiempo total, la velocidad media va a ser a todo el recorrido, que son 20, sobre, vamos a tener aquí que va a ser 2/3, ¿no? Y esto sería 60, 3 por 6, 3 por 2 son 6, dividido entre 2, 30. ¿Es eso? Hemos calculado mal, tal vez. A ver, 20. El tiempo sería un medio, Inge. ¿Cómo? La suma de los tiempos sería un medio. Un tercio más un sexto es un medio. Sí. A ver, 6. Tengo 2 por 3 son 6. 2 más 1 son 3, ¿no? Así. Es un medio. Entonces, siendo un medio, aquí voy a tener que la velocidad media dice que va a ser a 40 kilómetros hora. Esa va a ser su velocidad media. ¿Sí? Ahora, si yo quiero utilizar, dice directamente la formulita, porque me dicen que es propicio el cálculo de la media a través de la media armónica, yo puedo calcular, dice, directamente esa media armónica, que sirve más que todo, dice, para cuando tenemos cálculo de velocidades medias, ¿no? Entonces, aplicando la formulita y determinando la velocidad media, entonces la media armónica va a ser igual a ¿quién? N, ¿quién va a ser? ¿Cuántos trayectos tenemos? 2, ¿no? Tenemos, ¿cuánto es en el primer trayecto? La frecuencia absoluta es 1 sobre la variable que va a ser 30, más 1, el otro trayecto, sobre 60, ¿no? Y esto debería darnos también entonces, dice, la media aritmética de las dos velocidades que se han utilizado a diferentes, o de los diferentes, en el mismo trayecto, pero diferentes velocidades, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser? Va a ser 2 sobre 30 sería 2 más 1 son 3, ¿no? 2 más 1 son 3, 3 sobre 60. 3 sobre 60. Y haciendo medios con medios, extremos con extremos, tendremos a 120 sobre 3. Y esto será a 40 también entonces kilómetros por hora, que tendríamos determinado a través de la formulita. ¿Listo? Entonces, con la media armónica calculamos directamente, dice, la velocidad media que podemos, que se puede tener en los diferentes trayectos, ¿no? Que podríamos tener también. ¿Listo? Es eso entonces, jóvenes. Para eso utilizamos la media geométrica, utilizamos para cuando hacemos cambios de tasas, ¿no? Calculamos intereses. Para eso es bueno utilizar la media geométrica, como también cuando queremos calcular, dice, vamos a decir, ya sean tasas de cambio o proporciones, nos dicen, ¿no? O proporciones. En cambio, la media armónica
lo utilizamos cuando queremos calcular la velocidad media de diferentes tramos, vamos a decir, ya sean de autos o de cualquier otra cosa, o también para cálculo de la media cuando tenemos, dice, inversiones, cuando se hacen compras de inmuebles con un determinado precio, un determinado costo fijo, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces, solamente estas dos medias lo utilizamos para ciertos tipos de problemas que podemos tener, o de ciertos tipos de, ¿cómo podemos decir? De medias donde se pueden calcular. Y lo último tenemos a la media cuadrática, ¿no? Que lo habíamos determinado o enunciado también, una media cuadrática. ¿Qué será una media cuadrática? También lo vamos a definir de la siguiente manera. Media cuadrática. Ya se acabó mis lapiceros. Ya. Entonces, dicto lo siguiente y también decimos, vamos a definir de la siguiente manera, dice, sean x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x asociadas a sus frecuencias absolutas, asociadas a sus frecuencias absolutas, asociadas a sus frecuencias absolutas, coma, asociadas a sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente, coma, la media cuadrática de la variable x es dado por dos puntos aparte, y decimos también entonces que la media cuadrática, lo vamos a denotar de esta manera, viene a ser, dice, igual a la raíz cuadrada del producto de sus frecuencias absolutas por sus variables al cuadrado más f sub 2, x sub 2 al cuadrado más, vamos a tener a f sub k, x sub k elevado al cuadrado, todo sobre el número de observaciones. Bien. Esto también en función de sumatorias, yo podría colocar como si fuera a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas, ¿no? De las frecuencias absolutas f sub i, x sub i al cuadrado, todo dividido entre n y todo elevado a la 1/2, ¿no? Que viene a ser la de la raíz cuadrada.
Y también nuevamente recordándoles que n viene a ser siempre la sumatoria de y igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas. La relación entre las diferentes medias también podemos indicar, dice, de que la media armónica, que lo hemos denotado como x sub h, dice que va a ser menor o igual a la media geométrica, y también esta va a ser, dice, menor o igual a la media aritmética. Creo que ya incluso lo habíamos denotado esa, toda vez que tengamos, dice, las tres medias, siempre debería pasar con esa relación, donde la media armónica debe ser menor o igual a la media geométrica y menor a la media aritmética. Esta media cuadrática, dice, más es aplicado en la parte de la física por sus especiales características que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, dice, que me piden calcular la media cuadrática del siguiente conjunto de datos, vamos a suponer que fueran solamente 3 datos, vamos a decir, por ejemplo, son datos discretos, 4, 6 y 9. La media cuadrática de esos valores va a ser dado por ¿quién? Sabemos que en este caso, por decir, n va a ser igual a 3, ¿no? Y por tanto, la media cuadrática de este conjunto de datos será, dice, igual a sus frecuencias absolutas. ¿Cuántas veces repite la variable 4? Una sola vez. Entonces, 4 por 1 es 4 al cuadrado, más la segunda variable, 6, solamente también se repite una sola vez. Entonces, tenemos a 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto quién es? Este valor va a ser igual, dice, a 6.6, ¿no? ¿Estamos? 6.6. Esto entonces es igual a 6.6. Y es así que nosotros podemos, dice, determinar la media cuadrática de muchos valores también a través de sus frecuencias absolutas, ¿no? Como datos de distribución de frecuencias cuando están de por medio llevando en cuenta a sus frecuencias absolutas. Y esa media cuadrática también vendría a ser dada a través de esta formulita, ¿no? Que también sirve para datos discretos, como lo habíamos denotado anteriormente. Vamos a ver las ventajas de la media, ventajas y desventajas de la media cuadrática. Le vamos a denotar entonces para qué, más que todo, podemos, cuáles serían las ventajas y desventajas de la media cuadrática. Vamos a colocar
como asterisco primeramente y decimos lo siguiente. Son útiles para calcular los promedios. Son útiles para calcular los promedios de conceptos de física donde las relaciones entre variables son cuadráticas. Un segundo asterisco. Seguramente es la ventaja también, las ventajas. Dice, por los cuadrados, las sumas se realizan entre números positivos coma, permitiendo así una comparación efectiva. Permitiendo así una comparación efectiva. Otro asterisco, podemos indicar, está sumamente influenciada por los valores extremos coma, dando una relevancia mayor a los valores más altos y menor a los valores pequeños. Eso vendría a ser una desventaja, ¿no? Una desventaja. Eso también dice que está influenciada por los valores extremos, dando relevancia mayor a los valores más altos y menor a los valores pequeños, los más bajos. Y el otro asterisco vendría a ser, dice, si las relaciones entre variables son lineales, no es adecuado su uso. Ahora, por ejemplo, si yo les dice esta relación de la media armónica es menor que la media geométrica y menor que la media aritmética, también dice que es menor o igual a la media cuadrática, todo esto, a la media cuadrática. ¿Ya? Entonces, agreguen eso más, así como que tengamos, dice, todo eso es menor que la media cuadrática.
Veamos entonces un ejemplo que dice, calcula la media cuadrática de la siguiente distribución. Y me dan una distribución con datos con intervalos de clase que vienen a ser dados de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir intervalos. Tenemos a sus frecuencias absolutas y los intervalos están dados de 40 a 46, vamos a decir, de amplitud 6, tendríamos de 46 a 52, de 52 a 58, amplitud constante de 58 a 64 y de 64 a 70, con sus frecuencias absolutas de 4, 5, 7, 6 y 3. Calculen la media cuadrática de esa distribución. A ver cómo lo harían ustedes. ¿Cómo calcularían la media cuadrática de esa distribución de frecuencia? ¿Cuánto decían, jóvenes?
Dije, no. ¿Cómo? ¿No se ve? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su duda, señorita? No se le escucha, su micrófono está mal. Hola. Shirley. No se le ha escuchado nada lo que ha hablado, señorita. Nada, señoritas, entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Toda vez que hemos tenido una distribución de frecuencias, ¿qué es lo que les había dicho? Que todo intervalo, como son datos continuos, entonces, para determinar la variable, en este caso que tenemos que utilizar, ese intervalo está representada por su marca de clase. Entonces, es necesario conocer al valor de x sub i, que viene a ser la marca de clase, que va a ser el valor medio de el límite superior más el límite inferior dividido entre 2, ¿no? Entonces, su marca de clase que va a representar a este intervalo vendría a ser 43, ¿no? Tendríamos a 49, tendríamos a... ¿cómo? 55, teníamos a 61 y teníamos a 67. Eso vienen a ser sus variables entonces. Entonces, aplicando la formulita directamente, conocido esa la sustitución, ¿no? Entonces necesito también hallar el valor de n, que viene a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas, que en este caso vendría a ser 9, 16, 22, 27, ¿no? 27.
Por tanto, la media cuadrática va a ser igual, dice, a la raíz cuadrada ¿de quién? De las frecuencias absolutas multiplicado por la variable al cuadrado. 43 al cuadrado más 5 multiplicado por 49 al cuadrado más 7 que multiplica a 55 al cuadrado más tendríamos a 6 que multiplica a 61 al cuadrado y más 3 que multiplica a 67 al cuadrado. Todo dividido entre n, que va a ser 27. Entonces la media cuadrática de sus valores... Ingenuo. ¿Sí? La suma Diga. de frecuencias es 25. 25. La suma de frecuencias, 25. 9, 16, 21, 25, ¿ah? 25. Estamos mal, entonces en las sumatorias, 25. Entonces, esa sería su, vamos a decir, su media cuadrática de esa distribución. ¿Cuánto viene a ser eso? ¿Han podido determinar cuánto es? Cincuenta y 55.20. 55.20. 26. 55.26 sería entonces la media cuadrática de esa distribución. ¿Y dónde estaría 55.26? Más o menos ahí, ¿no? 55.26, entre 49 y 55. Ese es el valor entonces, el valor medio cuadrático de esa distribución de frecuencias. De la misma manera, si fueran discretos, ya podríamos haber determinado de la forma como lo hicimos. Y también cuando tenemos distribuciones, cuando la variable se repite varias veces, ¿no? Y en vez de frecuencias absolutas, colocamos cuántas veces se repite la variable. Eso es, jóvenes. Entonces, eso es todo lo que queríamos ver en cuanto a esta parte de los promedios que habíamos descrito a un inicio, ¿no? Ahora lo que nos falta es un tema más que viene a ser las medidas de dispersión o concentración. En este medio vamos a ver cómo estos valores de los datos, ¿no? Si están concentrados o están dispersos referente a un promedio dado, ¿ya? Ya sea una media aritmética, una media geométrica o una mediana, ¿no? Entonces, más que todo, los promedios más utilizados son la media aritmética, en primer lugar, la mediana y la moda, ¿no? Los otros promedios que hemos visto, como ser la media geométrica, armónica y cuadrática, son para determinadas situaciones que se tienen, ¿no? No siempre se utiliza, pero sí la
aritmética, la mediana y la moda los vamos a utilizar bastante, ¿no? Esas tres medidas. Y la más utilizada siempre es la media aritmética, ¿no? En sus diferentes formas de cálculo que hemos visto. Bueno, entonces, a partir de la próxima clase ya vamos a ver entonces cómo se comporta este conjunto de datos con medio a ese promedio, ¿no? Si están dispersos o están concentrados, vamos a decir, o están solamente al lado derecho, concentrados al lado derecho o concentrados al lado izquierdo, o dispersados al lado derecho o izquierdo, ¿no? O también podría ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver, ese comportamiento? ¿Cómo podemos determinar? A través de las diferentes definiciones que vamos a ver a partir de la próxima clase. Y con eso estaríamos acabando nuestro tema para nuestro primer parcial, jóvenes. Entonces vayan estudiando, ¿ya? Vayan estudiando, jóvenes, lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces quedaríamos aquí por hoy día y volvemos a encontrarnos el día sábado. Ingeniero, Diga. ¿no va a dar así algunos ejercicios de este tema, digamos, tal vez para practicar? Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero estoy con un tiempito bastante ajustado, pero voy a tratar de hacerlo este fin de semana. Todo de esta parte, principalmente, de todo lo que hemos visto hasta aquí. O voy a hacer directamente hasta lo que vamos a ver más, para darles una lista de ejercicios para que ustedes vayan practicando. Y así le preguntamos cualquier duda. Claro. Muy bien, ingeniero, gracias. Listo, pues. Nos vemos entonces el sábado, jóvenes. Chao. El sábado, dije. Hasta el Hasta sábado. luego, Inge.